Compuestos binarios del oxígeno. Vamos a ver las combinaciones del oxígeno, primero con los no metales y luego con los metales. Cuando el oxígeno se combina con no metales, normalmente se llaman óxidos ácidos, ¿vale? Porque tienen en disolución acuosa normalmente una tendencia a generar, acidificar el medio. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el hidrógeno. Colocar los símbolos de los elementos desde el más electronegativo que ubicamos a la derecha, que es el flúor, hacia el lado en el que va disminuyendo la electronegatividad. En este caso, el segundo elemento más electronegativo es el oxígeno. Por tanto, cuando el oxígeno se combine con cualquier otro elemento de la tabla periódica, siempre lo vamos a tener oxígeno a la derecha y los otros elementos a la izquierda. Por eso el oxígeno normalmente cuando se combina lo que da es óxidos, salvo con el flúor, ¿vale? Como el flúor está a la derecha, como vimos con el hidrógeno, será un fluoruro de oxígeno y el oxígeno con cualquier elemento será un óxido. Escribimos a la derecha el oxígeno y a la izquierda en este caso el no metal, ¿vale? Y una vez que tenemos escrita la fórmula, el orden que tenemos, necesitamos, como habíamos dicho, intercambiar el estado de oxidación de ambos elementos. En los óxidos el estado de oxidación del oxígeno es -2, siempre, ¿vale? En un óxido siempre es -2. Y luego tendremos que tener en cuenta cuál es el estado de oxidación, en este caso de los no metales, que tendrá que ser un estado de oxidación positivo. Y en función del grupo al que pertenezcan, pues ya sabéis, tenemos que aprendernos cuáles son los estados de oxidación representativos de cada uno de los grupos. Aquí, por ejemplo, esta es una excepción que comentamos en clase. El nitrógeno es el grupo 15 y por tanto los estados de oxidación positivos del grupo 15 serían +1, +3 y +5. Sin embargo, el nitrógeno y solo el nitrógeno de este grupo, cuando se combina únicamente con el oxígeno, pues lo puede hacer con estado de oxidación +1, +2, +3, +4 y +6, ¿vale? Perdón, y +5. Aquí está mal escrito, y +5, ¿vale? +1, +2, +3, +4 y +5. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que conocemos el estado de oxidación de cada uno de los elementos, los intercambiamos. El 2 del oxígeno pasa al nitrógeno, el 1 del nitrógeno pasa al oxígeno, ¿vale? Así con todos. Por último, en aquellas fórmulas en las que sea posible simplificar para obtener una fórmula con números enteros más pequeños, hay que hacerlo. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 y 2. Si dividimos ambos por 2, la fórmula simplificada quedaría de esta manera, NO, ¿vale? Y también cuando tenemos 2 de nitrógeno y 4 de oxígeno se puede simplificar. Esta sería la fórmula normal. Vimos que cuando se forma el óxido de nitrógeno 4, esta especie, este gas, ¿vale? Existe como tal en la naturaleza, aparecen los dos. Es, bueno, pues una excepción también, que esto es lo que pasa en la química, que hay muchas excepciones que no siempre siguen la regla, ¿vale? Bueno, ¿cómo nombramos estos óxidos con no metales? Tenemos dos posibilidades, o el nombre sistemático, que ya habíamos dicho, tenemos que poner el prefijo multiplicador delante del óxido, mono, di, tri, tetra, ¿vale? Penta en este caso, y luego indicaremos el nombre del elemento que le acompañe también con un prefijo multiplicador, ¿vale? En este caso, esto está mal escrito, ¿vale? Sería monóxido de dinitrógeno, monóxido de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno, tetraóxido de dinitrógeno. Vamos leyendo la fórmula de derecha a izquierda con los prefijos multiplicadores. Y la nomenclatura stock, lo que hacemos es todos nombrarlos como óxido de el elemento que sea y ponemos entre paréntesis y con números romanos el estado de oxidación del no metal, en este caso, ¿vale? Aquí, como ya vemos que el nitrógeno era +1, pues óxido de nitrógeno 1. Aquí está simplificado, ojo con las simplificadas, ¿vale? Óxido de nitrógeno 2, óxido de nitrógeno 3, óxido de nitrógeno 4,
y este también es óxido de nitrógeno 4, óxido de nitrógeno 5. Esto se haría con el resto también de combinaciones del oxígeno con otros no metales. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos óxidos con no metales que llevan o que solo se combinan, solo tienen un posible estado de oxidación. El silicio es +4 y el boro es +3, ¿vale? No tienen otra posibilidad. En sistemático sería dióxido de silicio u óxido de silicio 4, pero como solo tiene un estado de oxidación, esta combinación, pues lo normal es nombrarlo como óxido de silicio. Se quitan los prefijos multiplicadores y el estado de oxidación en números romanos. Igual con el óxido de boro, se puede nombrar óxido de boro porque no cabe otra posibilidad. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se ponen los exámenes. Óxido de boro, para formularlo el oxígeno siempre -2, el boro por el grupo en el que está, grupo 13 +3, y esta es la fórmula. Esto, por eso a veces es más complicado formular, nos da más problemas que nombrar. Cuando se combina con el flúor, era el no metal el único que es más electronegativo, por tanto no forma un óxido, forma un fluoruro. ¿Vale? La fórmula normal del flúor con el oxígeno, en este caso el flúor sería el que tiene el estado de oxidación negativo y el oxígeno es en el único sitio donde actúa con un estado de oxidación +2, no -2, ¿vale? Y los intercambiamos. Esta sería la fórmula y esto se lee fluoruro de oxígeno, ¿vale? Fluoruro de oxígeno 2 no hace falta porque no tiene otra, pues bueno, no tiene otra posibilidad. Aquí aparece con +1, aunque esto realmente es muy raro que aparezca, ¿vale? Sería una combinación parecida a un peróxido, más bien que un fluoruro de oxígeno 1. Lo normal es fluoruro de oxígeno 2. Cuando se combina el oxígeno con metales, en este caso, como los metales también tienen menos electronegatividad, la fórmula va a ser primero el metal y después el oxígeno, por tanto siguen siendo óxidos. En este caso son óxidos básicos porque tienen una naturaleza cuando se ponen en disolución acuosa de basificar el medio. Como norma general, siempre hay excepciones en esto de la química, siempre hay alguna excepción. Bueno, pues el metal a la izquierda, oxígeno a la derecha. Igual que habíamos hecho, lo que hacemos es intercambiar los estados de oxidación. Aquí, por ejemplo, tenemos los óxidos de hierro. El oxígeno siempre -2, el hierro en el lado izquierdo. El hierro puede tener estado de oxidación +2 y +3, así que puede formar dos óxidos. Y una vez que tenemos la fórmula, si es posible, se simplifica. Solo es posible simplificar la primera, ¿vale? Esto sería el óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3. ¿Cómo se nombran? Pues igual, óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, con números romanos es la nomenclatura stock, o con nombre sistemático que, como ya hemos visto, es con prefijos multiplicadores. Esto sería monóxido de hierro, esta fórmula está mal puesta porque no hemos simplificado, o trióxido de dihierro, en nombre sistemático. Los prefijos o números de oxidación normalmente se suprimen cuando no hay más posibilidad, cuando el metal no tiene otros estados de oxidación. Por ejemplo, el litio grupo 1 o el calcio grupo 2 solo pueden tener estado de oxidación +1, estado de oxidación +2. Así que lo normal es nombrarlos óxido de litio, óxido de calcio, omitiendo, como hemos dicho, los números romanos en nomenclatura stock o los prefijos multiplicadores. No haría falta. Y además esta es la nomenclatura recomendada por la IUPAC, ¿vale? Omitiendo. ¿Cómo escribir la fórmula? ¿Cómo formular si me dan el nombre sistemático? Por ejemplo, dióxido de manganeso. Pues cuando tengo un óxido, como ya hemos dicho, primero escribimos el símbolo del metal y luego el del oxígeno, ¿vale? Como me están dando nombre sistemático, me están dando ya directamente la lectura. 2 oxígenos y manganeso, como no tiene nada, 1. Heptaóxido de dicloro. Estamos leyendo, colocamos la fórmula
en el orden correcto, heptaóxido, 7 oxígenos de dicloro, 2 cloros, directamente se escribe. Cuando me dan la nomenclatura stock, lo que me están diciendo, yo tengo que saber siempre que el número de oxidación del oxígeno es -2. Y en números romanos lo que me están dando es el número de oxidación del metal con el que se está combinando. ¿Vale? Así, por ejemplo, óxido de cloro 1. Me está diciendo que el cloro está con un estado de oxidación +1. Los combino, aquí irían todos y el oxígeno a la derecha. Y entonces, oxígeno 2, cloro 1, intercambiamos. Óxido de cobalto 3, me está diciendo que el cobalto está con un estado de oxidación +3. Primero pongo los símbolos en el orden establecido, metal con el oxígeno siempre es 2, el cobalto me está diciendo que es 3, ¿vale? Aquí me lo indica porque el cobalto, ya sabéis, puede tener 2 estados de oxidación. Óxido de azufre 2. Los coloco y pongo, intercambio los estados de oxidación. Óxido de azufre 4, óxido de azufre 6. Y una vez que tengo escritas las fórmulas, compruebo si es posible simplificarlas. ¿Veis? Estas 3 últimas las podemos simplificar dividiendo todos ellos entre 2. Si divido entre 2, me queda el óxido de azufre 2. Aquí lo tenemos, el óxido de azufre 4 y el óxido de azufre 6, ¿vale? Dividimos entre 2, 6 entre 2, 3, 4 entre 2, 2, ¿vale? Para poner las distintas fórmulas. Bueno, una vez que hemos visto esto, además, tenemos que tener